En Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Las 6 de la mañana, 59 minutos, muy puntual, está aquí ya en el set de entrevistas el doctor Juan León Pilco para conversar sobre el tema de la variante Omicron en el país. Recuerden que el día de hoy había dicho el COE Nacional que se reunirá al mediodía para analizar el tema de la semana sobre los casos de COVID-19 y proyectarse para la próxima semana qué pasará con las clases que ahora mismo se encuentran suspendidas. Eso lo señalaron al inicio de la semana esta que termina, pero ¿cuál será también la decisión del COE cantonal de Morona? También nos señalaron que van a reunirse para analizar cómo avanza y según eso proyectarse para la próxima semana. Pero le preguntamos al doctor y le decimos muy buenos días primero. Buenos días, Manuel, ciudadanos de la provincia, un abrazo fraterno a todos y cada uno de vosotros en los 12 cantones, al igual saludar a los hermanos que viven, que trabajan todos los días, buscando el bienestar de su familia, en los diferentes países del mundo, particularmente en Europa y en Estados Unidos. Un saludo desde la ciudad de Macas, de nuestra querida Macas. Gracias por el espacio. Siempre será oportuno orientar a los ciudadanos en función de los efectos que está produciendo esta pandemia y pues augurarles a todos un feliz viernes, a cuidarnos, a seguir manteniendo la tolerancia, la disciplina y a saber que los efectos de la pandemia están en la cúspide. Según su análisis, doctor, ¿cómo se ha presentado esta semana los casos de la variante Omicron en Macas o del COVID-19? ¿Va ascendiendo o descendiendo? De los reportes y de la experiencia propia en el consultorio médico que yo dirijo frente al Banco del Pichincha, hemos visto un incremento de casos. Es más, sí, familias enteras se están contagiando. No solo de COVID-19, sino también de dengue. Son dos patologías que están incidiendo sobre la salud de los ciudadanos. El reporte en el resto de cantones de la provincia es igual. Si usted mira, por ejemplo, las colas que existen junto al Centro de Salud Luxemburgo y en las otras unidades de la ciudad de Macas, lo propio ocurre en las unidades, en los subcentros y puestos de salud del cantón y la provincia. Entonces yo diría que estamos en la parte más alta de la montaña de la pandemia del COVID-19. Se ha visto un crecimiento expansivo, exponencial de la enfermedad, que es la tónica que ocurre en el mundo y ocurre en el Ecuador. Por eso usted ve lo que está ocurriendo en la ciudad de Quito, en la ciudad de Guayaquil, inclusive personas que están falleciendo en la calle con una sospecha de COVID-19. Entonces estamos en la parte más alta de la pandemia, e inclusive superior a la primera ola que ocurrió al inicio de la enfermedad. Esto ocurre fundamentalmente por los efectos de la variante Omicron. En su momento yo hice varios anuncios y he sido muy repetitivo en el sentido de que esta variante Omicron tiene una capacidad de contagio fabulosa y tiene una rapidez de contagio extraordinaria. Es decir, es un virus a través de esta nueva modalidad, a través de esta variante, que está contagiando en forma rápida, con una celeridad extraordinaria y naturalmente las personas estamos siendo presas fáciles de ese tipo de contagios. A eso se suma el hecho de que muchas personas no se han vacunado, es decir, no tienen inmunidad contra el virus, e inclusive personas que se han vacunado con una dosis, con 2 dosis, a pesar que el esquema es completo, se están infectando en virtud de la gran capacidad de expansibilidad del virus. Primera cosa. Segunda consideración son los efectos de lo que ocurrió en las festividades del mes de diciembre. Aspiraríamos que nosotros en la próxima semana se va a tener igual número de casos, quizás con la esperanza de que a partir de la siguiente semana, es decir, de la que inicie en el mes de febrero, podría haber una disminución. Pero yo quiero ser claro y reiterativo. Omicron, la variante Omicron, no es una gripe. Escúchese bien, ciudadanos. Hay que diferenciar lo que es una gripe y lo que es un COVID-19. Que los signos y síntomas de la variante Omicron
sean bastante parecidos a la gripe, ese es muy diferente. Pero en modo alguno, como se escucha opiniones a nivel nacional, inclusive utilizando las redes o los medios de comunicación, hay afirmaciones erróneas en el sentido de que es una gripecita más fuerte nada más. No, Omicron es una variante del coronavirus que tiene capacidad de contagio, sí, que no tenga la misma severidad de Delta o de las otras variantes, es cierto, pero no significa en modo alguno que esa gripecita es algo sencillo. Si a eso se suma, si la persona no está vacunada, si la persona tiene una inmunidad deprimida, por ejemplo, en enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, como la diabetes, como el cáncer, es decir, si la persona no tiene las defensas suficientes, Omicron puede producir la muerte. Y ha producido la muerte en muchos países del continente. A eso se suma también en la fuente de contagio los niños. Los niños, hay bastantes niños, doctor. Muchos niños, usted ha visto ya los reportes, por ejemplo, en los hospitales de Quito y Guayaquil, no solo que se han enfermado de COVID-19, sino muchos niños se han complicado con insuficiencia respiratoria y han tenido que estar intubados. Lo más cruel, lo más dramático es ver a niños de 2, de 3 años de edad intubados. Entonces, ciudadanos, repito, Omicron es una variante del coronavirus. El coronavirus es una enfermedad y la gripe es otra enfermedad. No es lo mismo. Hay la necesidad entonces de tener extrema responsabilidad con las medidas que ya hemos enunciado. Por otra parte, quiero ser reiterativo también en las complicaciones que tiene el COVID-19. Si bien es cierto, una buena parte de los casos, gracias a Dios, una buena parte de los casos de COVID-19 pueden cursar con síntomas leves. Es una enfermedad autolimitante de 5 o 7 días, en lo cual usted se hidrata, recibe una buena alimentación, utiliza paracetamol, que son las medidas de orden general. Las personas pueden restablecerse. Un porcentaje de los pacientes que tienen una comorbilidad o no tienen vacunas se pueden complicar. ¿Cuáles son las complicaciones? La insuficiencia respiratoria aguda, porque esta es una enfermedad que se inicia como un proceso pulmonar, pero tiene un comportamiento multisistémico. ¿Qué significa multisistémico? Que pueda atacar a todos los órganos. ¿Cuáles son los órganos que más se afectan y que complican la evolución de la enfermedad? El corazón, produciendo una miocarditis. Segundo, los riñones, produciendo una insuficiencia renal grave y severa. Tercero, el sistema vascular, produciéndose una vasculitis en las extremidades inferiores, produciendo trombosis. Deteriora el estado general, psíquico, anímico de la persona. Estas complicaciones son tan severas, sobre todo en el caso de la insuficiencia respiratoria, en la cual los pulmones de la persona con COVID-19 grave no funcionan y tiene que ser trasladado a un servicio de cuidados intensivos para recibir intubación, es decir, ventilación asistida. A eso se agrega en estos días que las provincias donde nosotros tradicionalmente trasladamos a nuestros pacientes graves, los servicios tanto públicos y privados, sobre todo de la ciudad de Cuenca, también están saturados. Otro de los grandes problemas del incremento de los casos de COVID-19 es que se saturen los servicios tanto privados como públicos. Ese es el panorama. Doctor, ahora expliquémoslo a la ciudadanía. Usted acabó de decir de que la Omicron o este contagio que está subiendo ahora mismo, incrementándose los casos de COVID-19, usted dice que, y bueno, la ciudadanía primero dice, y he escuchado el día de ayer, el día de antes de ayer, porque hay muchísimas personas que están con estos síntomas y dicen, es una gripe nada más, no, este no es el virus. Pero entonces, ¿cómo diferenciamos las dos cosas? ¿Cuáles son los síntomas? Porque parece que son algo igual. Son bastante similares los signos y síntomas, evidentemente. En las dos tenemos secreción nasal. En las dos enfermedades, COVID y gripe, tenemos malestar general. Mucho más acentuado en Omicron, mucho más acentuado. Es un decaimiento general con un dolor de los músculos, de las articulaciones, mucho más acentuado. La temperatura es en las dos enfermedades. En la gripe hay temperatura, se eleva la temperatura.
el dolor de garganta es mucho más evidente en Omicron, mucho más evidente. Es decir, O sea, mucho más fuerte. mucho más fuerte. De ahí que se haya afirmado de que es una gripe más fuerte. Evidentemente que es mucho más fuerte, Omicron. Importante para establecer cuál de las dos enfermedades es. Asistir donde el profesional de confianza, en el servicio público o privado. La realización de la muestra, la toma de la muestra, pero en la toma de la muestra hay que considerar lo siguiente para no tener errores. La muestra es válida al 5.º día del inicio de la enfermedad. 5.º día, máximo 7.º día. En esos días es cuando se evidencia en el organismo la presencia del virus y se puede determinar con una certeza absoluta que es positivo o es negativo. Hacerse antes es un error, es desperdiciar el dinero porque va a salir negativo. Supongamos que el día de hoy yo estoy en contagio con una persona de COVID-19 que ha salido positivo. Hacerme el examen mañana, sábado o el domingo no tiene sentido porque la prueba va a salir negativo. Será mucho mejor esperar la próxima semana, contabilizo 5 días del inicio de mis síntomas. O sea, desde que inició el dolor de cabeza, Exactamente, 5 días. Ajá. Acudo a un centro público o privado y tengo la certeza de que esa prueba va a ser más de un 90% con una certeza absoluta. Y entonces sabré exactamente que los síntomas que padezco son una gripe o un COVID-19. Ahora, ¿qué es lo correcto si yo tengo contacto con una persona positiva de coronavirus? ¿Qué es lo correcto hasta que me tenga este periodo de 5 días? Aislarme, autoaislarme. Esa es la conducta normal. Porque caso contrario, si yo estoy incubando la enfermedad y estoy deambulando y estoy en contacto con otras personas y estoy incubando la enfermedad, voy a transmitirla misma. Eso es lo que está ocurriendo. Las otras cosas que están también viéndose es el hecho de que las personas están dejando de utilizar la mascarilla. Hemos sido insistentes al respecto. La mascarilla es una herramienta de protección y la mascarilla debe estar bien colocada. El uso permanente de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social de al menos 2 metros. Hemos dicho también desde el inicio, para tener siempre en cuenta y presente la enfermedad, que todo signo de secreción nasal, de tos, de malestar general, es COVID-19 mientras no se demuestre lo contrario. ¿Y cómo se lo demuestra lo contrario? A través del examen médico y a través de la realización de la prueba respectiva. Ahora aquí está entonces un inconveniente que está pasando ahora mismo a los ciudadanos. Tienen estos síntomas el primer día y se sienten ya preocupados, nerviosos de que es COVID y rápidamente acuden a un servicio de laboratorio. Claro. Además, no estamos racionalizando los insumos de laboratorio, porque, reitero, a partir del 5.º día es cuando en el organismo se puede detectar la presencia del virus dentro de una persona. Si yo me hago al segundo día o al tercer día, estoy quitando la posibilidad de utilizar ese reactivo para otro paciente que sí lo necesita. Entonces, ciudadanos de la provincia de Morona, Santiago, cuando tengamos signos o síntomas similares a una gripe, pero mucho más intensos, y el antecedente, eso es importante, el antecedente de algún familiar, de algún amigo, de algún vecino positivo, tenemos que autoaislarnos. Y el 5.º día del inicio de los síntomas es el día que deberíamos hacernos la prueba. Antes es desperdiciar recursos y la prueba va a salir negativa. Pero ahora en cada familia hay una persona o dos que están así con estos síntomas. Evidentemente que sí, es por el efecto del contagio, de la capacidad de contagio que tiene Omicron. Por eso estoy, al inicio de mi exposición, estoy indicando que cientos de familias se están contagiando. En el sector privado hemos visto, en el transcurso de la semana, ciudadanos que han acudido masivamente para realizarse las pruebas por el interés de saber si es Omicron o en su defecto con la presencia de la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa en los ciudadanos que no están vacunados si viene Omicron? En los ciudadanos que no tienen vacuna, es decir, no tienen un sistema de seguridad, es como que en mi domicilio no tengo alguien que me cuide,
y que dejo las puertas abiertas, entonces los delincuentes pueden ingresar a mi domicilio y pueden robar mis utensilios. En el caso del organismo, si una persona no se ha vacunado, no tiene defensas. Es decir, está expuesto. Es igual como dejar la casa abierta para que entre un delincuente. Perdóneme Sí, no, y está muy bien el ejemplarizar ejemplo. Sí, está muy bien. Entonces, cuando yo me vacuno, al menos estoy poniendo en mi cuerpo un grupo de policías que me están cuidando para que ese delincuente no ingrese a mi organismo. Las personas que no se han vacunado están totalmente inofensivas, están huérfanos de protección, no tienen ningún policía, ningún militar que les cuide. La enfermedad se puede hacer presente, el delincuente hace su presencia dentro del organismo, y no solamente que se va a robar las cosas interiores, sino que va a dañar su salud. Si a eso se suma que esa persona, por desgracia, tenga un proceso respiratorio crónico, un EPOC, o que tenga diabetes, o sea obeso, el riesgo se incrementa. De ahí que lamentamos la partida de algunos ciudadanos en las últimas semanas, exteriorizamos nuestros sentimientos de pesar a sus familiares. Las personas que están falleciendo por COVID-19 son las personas que no se han vacunado y que han tenido comorbilidades. Ese es el drama que estamos viviendo, por eso alertamos a los ciudadanos a ser mucho más responsables. Estamos en la etapa más crítica de la pandemia, de ahí que se justifica el proceso de semaforización, creo que es una medida acertada, como también fue acertada el hecho de la disponibilidad de la obligatoriedad de la vacuna, preservando la salud colectiva, el proceso de semaforización. Pero, alerta, es decir, si tenemos un proceso de semaforización no debe estar escrito, solo debe estar publicado en las redes sociales con un bonito diagrama. Las autoridades tienen que hacer cumplir las disposiciones del proceso de semaforización y las que se dispongan en el COE. Obviamente que depende también muchísimo de la responsabilidad ciudadana. De los ciudadanos sobre todo. Pero claro, la pregunta es aquí, doctor, y usted ya lo responde cada vez, es los ciudadanos parece que están en una etapa de desconfiar de la vacuna, porque dicen, mire, estoy vacunado con las tres dosis y me han dado otra vez el coronavirus. Voy a explicar nuevamente. Sí, por favor. La vacuna tiene un tiempo de duración. La inmunidad de las dosis de la vacuna tiene un tiempo de duración, tiene un tiempo de vida. En inicio los científicos afirmaban que podría ser 6 meses, pero los últimos estudios determinan que podría ser 4 meses. Por eso es la necesidad de completar el esquema. Completar el esquema es recibir la primera, la segunda, la tercera, en el tiempo apropiado. Es decir, si me dicen el 21 tengo que poner. Por una sencilla razón, porque en ese tiempo yo tengo la capacidad de activar nuevamente el sistema de protección del organismo, la inmunidad. Es exactamente lo mismo que ocurre con otras vacunas que nos hemos puesto de niños. Cuando el médico le dice, señora, tiene que ponerse el refuerzo. Y se ha visto incluso en otras enfermedades. Voy a hacer reminiscencia del caso del sarampión. Niños que se habían vacunado de sarampión han tenido formas leves del sarampión. Mucho más ahora que estamos en una pandemia. ¿Por qué? Porque el virus ha cambiado. Ha cambiado, se ha transformado y determina una nueva variante Omicron mucho más contagiosa. Mire lo sabio que es este virus y lo agresivo y lo complicado que es este virus. Debutó con una serie que se llama Alfa, luego Beta. Luego una más agresiva y ahora una más contagiosa. No significa en modo alguno que estemos en el fin de la pandemia. El virus puede mutar y quizás no ocurra, pero de acuerdo a los expertos, el virus podría tener la capacidad de mutar mucho más. Es decir, no podemos aventurarnos a decir que la pandemia ya está controlada. No. Actualmente no, por la capacidad que tiene el virus de mutar. La apreciación que ha hecho el señor director de la Organización Mundial de la Salud es correcta, en el sentido de que no cantemos victoria, porque la batalla no se ha ganado. Estamos en las etapas más complicadas de la batalla. Va a durar por mucho tiempo, incluso dijo la pandemia. Las previsiones son que no se tiene una fecha exacta cuánto va a durar. Lo que se apreciaría es que mientras el mayor número de personas estemos protegidos, de ahí es la ventaja de la vacuna. Vuelvo a insistir, la vacuna es vida. La vacuna protege contra la gravedad del COVID-19. Esa es la esencia de la vacuna. Ciudadanos, tengamos fe y esperanza.
Ustedes saben perfectamente, una buena parte de los ciudadanos son agricultores y ganaderos. ¿Qué hacemos nosotros para prevenir que nuestros pollitos, que nuestras vacas no se enfermen? ¿Qué hacemos? Vacunar. Y ustedes han visto las bondades de la vacuna en la fiebre aftosa, por ejemplo. Son vacunas que se están poniendo para nuestros animalitos, que son fuente de ingresos para el hogar. En el caso del ser humano ocurre exactamente. Y lo otro, en este tiempo de pandemia tenemos que tener una gran paciencia, una gran tolerancia por los efectos mismos de la pandemia a nivel mundial. Países del primer mundo, países sumamente desarrollados, han vuelto a tener problemas. ¿Por qué? Porque tempranamente retiraron las medidas de protección. Y usted ha visto tumultos de gente en escenarios privados o incluso realizando actos de protesta en la calle. ¿Cómo no va a haber fuentes de contagio aquello? A sabiendas de que no todo el mundo está vacunado. Parece que alguien me llama aquí al celular. Buenos días. Manuelito, buenos días. ¿Podría tal vez hacerle una pregunta al doctor? ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Con quién hablamos? Jaime Pujupat. Don Jaime Osvaldo Pujupat. Buenos días. Claro que sí, hágale la pregunta. A ver, me disculpa. Buenos días a todos, radio escuchas. Una inquietud que tengo al doctor es lo siguiente. A ver, mi hija desde el 31 de diciembre se recuperó y partió de aquí, de nuestra casa, pero ella se contagió en su trabajo con el COVID y mi esposa, o sea, su madre lo atendió todo el tiempo de 15 días y más. Entonces nosotros caímos aquí en familia, todos prácticamente, mi esposa y yo, mi suegra, mis hijos, caímos con una supuestamente gripe, pero yo al tercer día ya fuimos a hacernos la prueba aquí en el subcentro de San Luis en IMDIS y salimos positivos con el COVID y nos tratamos, bueno, con la medicina natural y gracias a Dios, hemos salido y estamos ahorita ya bastante bien, bastante recuperados, todas las 3 personas, incluidos mis hijos también. La pregunta es al doctor, el virus, bueno, digamos, el COVID, salimos positivos nosotros. La prueba segunda nos pidieron para el día jueves de la semana anterior, pero no hubo materiales aquí en el subcentro, no se pudo hacer. Nos volvimos el día lunes porque nos dijeron que vengamos el lunes. Nos han dicho que la prueba, el resultado, lo podemos entregar el día de hoy, viernes. No sabemos si nosotros seguimos contagiados o podemos nosotros, si es que nos exponemos a la gente, a las personas, y sin cuidados, nosotros podemos ser personas que podemos contagiar a otras personas. Esa es la inquietud, o el virus ya murió, esa es la inquietud. A ver, para veces que nos ayudamos a la gente, porque nosotros quisiéramos evitar, no quisiéramos que la gente se contagie, porque este virus sigue caminando supuestamente. ¿Cuándo empezó, don Jaime Osvaldo, cuándo empezó esto? Para más o menos hacer las cuentas, que el doctor haga las cuentas. No, bueno, ya tengo la... Sí, yo el 3 caí ya en cama. Caímos. Y a la fecha estamos aquí. Sí, entiendo. Nos dieron la prueba. Sí, ya, muy bien. Ya, escuche entonces lo que le va a contestar el doctor. Si el proceso de aislamiento fue superior a 10 días, y si es 15 días, en el caso de Jaime, entiendo, mi saludo para Jaime y toda su familia, yo entendería que se ha cumplido el proceso de cuarentena. Ajá. Es decir, la prueba con toda certeza saldrá negativa. Jaime es una persona muy responsable y justamente está haciendo lo que deberían hacer los ciudadanos. Tener la certeza de que está negativo es a través de la prueba. Claro. Es decir, yo le recomendaría a Jaime que tenga unas pocas horas de paciencia, que compruebe la negatividad. Estimo yo que debe estar negativo, al menos si no ha habido ninguna complicación, si no se ha incrementado. Pues son toda la familia, dice. Exactamente. Todos Entonces, yo pensaría que por prudencia y por responsabilidad, espere estas horas del día de hoy y tenga el documento que le certifique que está negativo. Es mucho mejor. De esa manera él va a estar mucho más tranquilo y sobre todo tener la tranquilidad de conciencia de que siendo negativo puede movilizarme tranquilamente. Así que Jaime, un poquito de paciencia y yo entendería que estaría negativo, pero es mucho mejor tener el documento y la certeza de aquello. Ha sido a inicios del año o 31, sí. Dice. Exactamente, sí, estamos ya ahora pasó. Ya pues obviamente debe estar negativo.
cuando en algunas situaciones similares en las cuales no tengo la posibilidad de hacerme un examen de laboratorio, es lo correcto. Es decir, si yo pasé 10 días o 15 días en cuarentena, con toda seguridad, con una certeza casi absoluta, el virus se negativiza. Ahora, doctor, son las 7:25 minutos, estamos hablando con el doctor Juan León Pilco, médico particular acá de la localidad, muy reconocido a nivel provincial. Doctor, ¿qué recomienda usted para que la persona tenga defensas en el cuerpo y pueda superar, como decía usted, esta barrera de estos virus? Para el sistema inmunitario, primero, una buena alimentación. Una buena alimentación significa una buena nutrición, frutas, verduras, evitar edulcorantes, es decir, menos sal, menos azúcar, actividad deportiva, caminar, evitar el sedentarismo, básicamente esto, y cambiar el estilo de vida. Y una salud mental positiva, porque otra de las complicaciones del COVID-19 es la depresión. Hay que entender también que muchas personas, a pesar de que ya nos hayamos curado el COVID-19, siempre hay unas secuelas. Y evidentemente una de las mayores complicaciones es la salud mental, es decir, la actitud de la persona. Entonces, ¿cómo mejoramos el sistema inmunitario? Una buena nutrición, abundantes líquidos, frutas, verduras, proteínas, vitaminas, actividad deportiva, recreativa, evitar el ocio innecesario y una actitud siempre positiva, preservando la salud mental. Y lo otro que creo que es lo más importante, la oración y la fe de que Dios cuida nuestra vida. Claro. Nicasio le dice una pregunta. ¿Qué se debe hacer para recuperar el olfato luego de casi un año? Lo he perdido en un 80% a causa del COVID. Saludos, dice. Sí, esta es una de las secuelas del COVID-19. En la gran mayoría de personas, yo diría que en el 90%, 95% de las personas, el olfato y el gusto se recupera. Pero hay un 5% de personas en las cuales esto permanece por un tiempo más. Lo único que se recomienda en estos casos es la asistencia médica permanente para chequear el estado general de la persona, una buena alimentación, la utilización de productos que aumentan la defensa. Hay una cantidad de multivitaminas, de micronutrientes que se pueden agregar todos los días. Y lo otro, esperar, porque este es un signo que en su momento se va a recuperar. ¿En Omicron también se pierde el olfato, doctor? De los estudios que se han hecho, no existe una evidencia certera de aquello. Más bien en Delta, Omicron contagia mucho más, pero no tiene esa característica. Pero a diferencia de Delta, Omicron produce un decaimiento mucho más intenso, con dolor muscular. Así dicen las personas. Sí, mucho más intenso, pero no tiene esa característica. En todo caso, siempre todo esto es relativo. No se puede afirmar un 100%, porque en algunas personas, en las cuales incluso se le ha hecho el diagnóstico de Omicron, habría una sensación de que habían perdido relativamente el olfato y el gusto. Habría que estar atentos a lo que determina el día de hoy el COE nacional, doctor, para ver qué pasa con las clases y todo eso, que hay preocupación de padre de familia también y docentes. Sí, desgraciadamente, otro de los grandes problemas de la pandemia es el retraso educativo. No hay mejor sistema que el sistema presencial. Claro que sí. Uno de los grandes sacrificados de la pandemia son nuestros niños que han dejado de aprender, mucho más los del sector rural, a pesar de los esfuerzos de los maestros, que hay que reconocerlos, igual el esfuerzo que hacen los médicos, pero el proceso de enseñanza-aprendizaje ha entrado en un proceso de estancamiento. Hay muchos activistas de los derechos humanos que han dicho que si se ha facilitado el cupo para que los estadios tengan una cantidad de personas, claro, el aforo, y se puedan realizar algunos eventos incluso masivos y se han hecho conciertos o se ha facilitado el ingreso de las personas de la playa, ¿por qué se ha sacrificado a nuestros niños no permitiendo la asistencia a clase? Entonces, esto es para efectos de controversia, ¿no es cierto? Y discusiones, porque también hay el grado de peligro de que nuestros niños se contagien, mucho más el hecho de que no se han completado el esquema de vacunación. Y a propósito, es una buena noticia el hecho de que en el mes de febrero se iniciaría la vacuna de los niños de 3 años en adelante, 3 a 5 años. Esa es una buena noticia.
se han hecho todas las consultas respectivas. Si bien es cierto, siempre existirán grupos que tienen una oposición al respecto, pero yo creo que una medida proactiva es el hecho de que nuestros niños pequeñitos puedan recibir la protección necesaria. Las 7:30 minutos en la mañana, terminamos aquí, doctor. Muchas gracias por siempre aceptarnos nuestra invitación y por supuesto, al servicio del público. En este San Viernes, reiterarle el compromiso de seguir informando en los espacios que se me sea factible. No perdamos la fe y la esperanza con ciudadanos. Un norte no está tan lejos, pero dependerá de nuestra actitud, de nuestras acciones, de nuestra responsabilidad. La primera tarea que debemos tener en cada uno de nosotros es proteger primero la salud nuestra, la de nuestros familiares y de la comunidad. Estoy a la orden. Cualquier consulta me lo pueden hacer a través de las páginas de las redes sociales, en mi Twitter, mi WhatsApp, o en su defecto estoy frente al Banco del Pichincha, en los altos de la Farmacia Oriental. Cualquier consulta, duda que tenga, con el mayor de los gustos estoy siempre a su servicio. Y para mí es un honor compartir estos espacios. Un feliz San Viernes. A cuidarnos de manera conservadora y responsable. Muchas gracias, el doctor Juan León Pilco con nosotros en esta mañana, médico particular acá de la localidad de la provincia.